hablar de edades históricas de un modo eurocéntrico. Este curso, lamentablemente, adquiere un matiz eurocéntrico y mientras lo denunciemos va a estar bien. Por ejemplo, la llegada del hombre a la luna, por supuesto, es mundo contemporáneo. Las guerras médicas es mundo antiguo. Pero, por ejemplo, preguntarse sobre la cultura azteca, ¿es antigua, es medieval o es moderna? Bueno, evidentemente no hay una respuesta posible porque si bien coexistiría con un medioevo y si se quiere el fin de esa cultura con el principio de la modernidad, con el descubrimiento de América, uno se apuraría a decir que los aztecas vivieron durante el medioevo, lo cual sería un horror porque no se corresponden las ideas culturales de las culturas mesoamericanas o sudamericanas o africanas o asiáticas con la matriz eurocéntrica que atraviesa todo el estudio de las ideas políticas. Esto como introducción justamente a una cultura en particular, que es la cultura china. No es posible argumentar en términos de edad antigua o media, contemporánea, moderna, aplicadas a una cultura tan distinta a la cultura occidental o europea. Es como si dijéramos de mundos distintos, o mismo el Islam. A mí me gusta decir que tanto el Islam como la cultura china tradicional no han tenido un renacimiento, no han tenido un fin de lo que en Europa se considera Edad Media. Por ejemplo, en el Islam hay países, aún hoy día en el siglo XXI, que no separan el Estado de la religión. Por ejemplo, en Irán, en la República Islámica del Irán, si hubiera un presidente y un primer ministro, las leyes después de aprobadas por el Parlamento son revisadas por un consejo asesor formado por clérigos. Es como si dijéramos que un grupo de obispos en Roma revisara la legislación romana o italiana, por ejemplo. Ahí no hay separación entre el Estado y la Iglesia. En ese sentido no son modernos. Entonces, ¿por qué? Dos particularidades. La modernidad justamente es caracterizada por separarse en Europa el Estado de la religión, de la Iglesia. Esto por un lado. Y por otra parte, reconocer, decíamos, que culturas distintas a la europea no merecen que apretemos por fuerza su propia historia para que coincida con la nuestra. Dicho esto, como introducción de la introducción, digamos pues que no hay nada más distinto al pensamiento occidental que el oriental. Esto parece una perogrullada, ¿sí? Una obviedad, pero trataremos de indagar sobre esto. El desafío nuestro ahora es visitar la filosofía política china tradicional, autores Confucio, Mencio y Lao Tse. Confucio, Mencio y Lao Tse, aunque con otras pronunciaciones, para lo cual inevitablemente hay que conocer la idiosincrasia de la cultura china. Estamos muy lejos hoy nosotros, desde este humilde aporte, a hacer más que una mera aproximación. Pero vamos a hacerla a través del lenguaje. Entonces, antes de entrar en Confucio, Mencio y Lao Tse, reconozcamos que la principal diferencia entre nuestra cultura europea o hijos de la cultura europea y la cultura oriental es la escritura. Nuestra escritura europea, derivada del latín y del griego, en el caso nuestro, el español por supuesto, es alfabética, como el inglés o el sueco o el suajili, ¿sí? Se escribe a través de elementos gráficos que representan sonidos. En cambio, en la cultura china, esto no se da de este modo. No hay un alfabeto chino, no hay letras chinas. Cuando uno ve un ideograma, un ejemplo de escritura oriental, suele apresurarse a hablar de letras chinas, nada parecido a la realidad. En Japón hay algo parecido, que es un silabario, ¿sí? Sílabas que se combinan. En el caso coreano es con elementos que casi parecen
elementos de tipo geométricos, ¿sí? Un círculo, según la altura del círculo, es esa vocal o es otra, o un palito o así. En el caso chino, sobre todo el chino tradicional, esto se da con mayor claridad. Me refiero a que no tienen letras. Con lo cual hay que hacer en algún momento un esfuerzo y pensar cómo es que un idioma completo con